Isaac Nesín, María Cristina Uribe y Ricardo Orrego presentan las noticias. Muy buenas noches, comienza la Copa América. Todo quedó esta noche. Y a propósito, buenas tardes. Erika Fontalvo y Darcy Quinn presentan las noticias. Más Caracol Noticias con Yamit Palacio y Susana Herrera. Más Caracol Noticias con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Buenas. Noticias Caracol con Luz Helena Ramos y Juan Diego Alvira. Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas. Buenas noches. Última hora. Noticias Caracol. Con María Lucía Fernández, Javier Hernández Coné y Jorge Alfredo Vargas. Última hora. Noticias Caracol. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Mediodía, con Luz Helena Ramos y José Fernando Patiño. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición nocturna, con José Fernando Patiño. El origen, esto es Noticias Caracol, primero en noticias.
Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Primera Edición, con Juan Pablo Gaviria y Mónica Jaramillo. Última hora de Noticias Caracol. Terminamos hasta aquí las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en una nueva edición. Ya viene La Voz. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Primera Edición. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Primera Edición, con Juan Diego Alvira y Mabel Lara. Última hora en Noticias Caracol. 7:25. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Avance de Noticias Caracol. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición del Mediodía. Avance de Noticias Caracol.